Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar sobre el apartado de la introducción en el artículo de investigación. Lo primero que debemos identificar es que en la introducción se desarrolla la relevancia que tiene nuestro estudio en el contexto de la literatura existente, es decir, entre los demás estudios que se han realizado en torno a este tema, y culmina con la enunciación del objetivo de manera clara. Si queremos establecer una equivalencia con los apartados de la tesis, aquí encontraremos algunos elementos del marco teórico, de la justificación, del planteamiento del problema, de los antecedentes propiamente, de la pregunta de investigación que por lo general se plantea implícitamente y el objetivo que se deriva de esa pregunta implícita. Debemos recordar que no se deben citar elementos de la introducción en los artículos porque son elaboraciones de otros autores y no son elaboraciones propias. Bien, acorde con los estándares de presentación de los artículos de revistas científicas de APA, se plantea que se deben de desarrollar estos tres elementos. Primero, destacar la importancia del problema, las implicaciones teórico-prácticas que puede tener, la revisión del conocimiento pertinente y también se pueden plantear algunas hipótesis o propósitos que lleven precisamente al objetivo del estudio. De una manera didáctica, para entenderlo más fácilmente, la introducción se compone de tres partes. En primer lugar, lo que se sabe de nuestro problema a investigar, lo que no se sabe y el objetivo de investigación. Estas tres partes deben de girar en torno al mensaje principal, que como ya decíamos en el video de la estructura del artículo de investigación, se deriva de los resultados. A manera de recordatorio, hay que tomar en cuenta que la lectura del artículo científico está en el orden en el que se presenta esta estructura IMRIT, pero que cuando lo escribimos, recordemos que el orden para su construcción va de los resultados al método, la discusión y por último la introducción, que ahorita irá quedando claro también por qué de este orden. Muy bien, para ejemplificar, vamos a tomar como referencia este artículo de mi autoría que se publicó en la revista Salud Mental en el 2021 y que lleva por título Relaciones intrafamiliares y resiliencia como protectores contra sintomatología depresiva en estudiantes mexicanos de bachillerato. La invitación sería aquí que ustedes elijan un artículo de su interés en cuanto al tema que ustedes están investigando y vayan tratando de identificar los elementos que aquí describimos. Bien, mencionábamos que la primera gran parte de la introducción tiene que ver con lo que se sabe de nuestro problema, entendiendo problema como aquello que se quiere resolver o investigar. Y lo primero que tenemos que hacer es una caracterización. Lo planteo de esta forma, caracterización, porque puede ser una definición o un desarrollo teórico del concepto. Y esto, digamos, correspondería un poco con el marco teórico de una tesis. En el ejemplo que nos ocupa, tenemos que se define a la depresión como un trastorno del estado de ánimo caracterizado por dimensiones cognitivas y somáticas que se manifiestan en síntomas como la tristeza, la irritabilidad y el vacío por más de 2 semanas y que afectan el funcionamiento de las personas. Importante destacar que en la introducción cada párrafo debe llevar referencias. Toda la introducción, como ya lo avanzábamos hace un poquito, es una elaboración de otros estudios y por lo tanto de otros autores, por lo que se deben de poner sus referencias. Una vez que hemos llevado a cabo esta caracterización, podemos hablar sobre el impacto que vendría en el apartado de la justificación de la tesis. Y en nuestro ejemplo, tenemos que en el mundo 800 millones de personas sufrirán alguna sintomatología depresiva en su vida, alguna vez en su vida, mientras que en México se calcula que entre el 15 y el 18% presentarán este tipo de sintomatología, siendo la población de adolescentes más vulnerable, dado que entre el 27 y el 31% presentarán algún tipo de sintomatología depresiva. Aquellos adolescentes que
sufren de síntomas de depresión, es más probable que en la adultez puedan presentar algún trastorno mental. Además, es bien sabido, existe evidencia suficiente que plantea que la presencia de sintomatología depresiva es mayor en mujeres que en hombres, tanto en población adulta como en población adolescente. Una vez que hemos establecido esta caracterización y el impacto, vamos a la parte de los antecedentes y aquí podemos establecer relaciones con otras variables, con nuestras variables de interés, pero importante, con las variables que nosotros cruzamos en nuestra investigación. No tiene caso hablar de otras variables que otros han encontrado en otros estudios si no se encuentran en relación con nuestros resultados. De aquí la relevancia de considerar el mensaje principal incluso en la construcción de la introducción. Es por eso que se escribe hasta el final como lo hemos planteado. Para estas relaciones entre variables se puede hacer lo mismo, también una caracterización y después también la relación que existe entre nuestra variable principal y estas otras variables y cómo se ha estudiado en estudios previos. Veamos en nuestro ejemplo. Decimos que la familia es una institución socializadora que cobra relevancia también en la adolescencia, en la aparición de la sintomatología depresiva en adolescentes, y para esto tenemos el constructo que se llama relaciones intrafamiliares, que se define como la conexión emocional entre los miembros de la familia en términos de unión, expresión de emociones, reglas de coexistencia y la adaptación a los cambios. En la literatura se ha encontrado que existen algunos factores familiares como la comunicación deficiente, la hostilidad y los conflictos que se asocian con la sintomatología depresiva. Sin embargo, también existen algunos factores como la cohesión y el soporte familiar, la comunicación y la expresión de emociones que han tenido un efecto protector contra la sintomatología depresiva en adolescentes. Por su parte, la resiliencia se define como un proceso de adaptación positiva ante una adversidad y que se compone de factores emocionales, cognitivos y socioculturales. Se ha encontrado de manera empírica que en los adolescentes hay tres dimensiones relevantes para la resiliencia, que son la introspección, la empatía, la resolución de problemas y los factores protectores externos, es decir, las redes de apoyo. De igual forma, las investigaciones previas han establecido que hay una relación inversa entre la depresión o la sintomatología depresiva y la resiliencia. Es decir, cuanto mayor puntaje se obtiene en resiliencia, menor es en depresión. Una vez que hemos establecido lo que se sabe sobre el problema, sobre nuestro tema a investigar, es también importante plantear qué no se sabe, es decir, cuál es el vacío en el conocimiento, porque a partir de este vacío se sustenta el objetivo. Si ya se supiera todo, si no quedaran dudas sobre esta temática, entonces ya no tendría ningún sentido investigar. Aunque es importante destacar que no basta con que no se haya hecho antes, sino que tiene que destacarse su relevancia. Bien, en este caso hay investigaciones, bastantes investigaciones que establecen factores familiares, cómo se relacionan con la depresión. Así también existen estudios sobre la resiliencia y la depresión, pero existen muy pocos estudios que han incluido tanto variables familiares como de resiliencia para tratar, de explicar la depresión. Más aún, en nuestra revisión no encontramos estudios que incluyeran específicamente estos constructos y estos instrumentos, es decir, las relaciones intrafamiliares junto con la resiliencia en relación con la depresión. Además, por lo general las investigaciones sobre depresión versan sobre aspectos psicopatológicos y el planteamiento aquí es estudiar desde los factores protectores, lo cual cambia a una perspectiva positiva. Hemos establecido entonces qué se sabe y qué no se sabe, de lo cual se deriva de manera implícita una pregunta de investigación, como ahorita veremos, y de la cual surge el fin o meta que se pretende alcanzar con el estudio, es decir, el objetivo. El objetivo es una conclusión de una argumentación. Veamos de manera breve. Si la familia es relevante para la aparición de la depresión, así como la resiliencia,
y existen muy pocos estudios en cuanto a la interacción de estas para explicar la sintomatología depresiva en adolescentes, entonces surge la pregunta, ¿cuál será la influencia de las relaciones intrafamiliares y la resiliencia en la aparición de sintomatología depresiva? Esa es una pregunta implícita que podemos convertir en un objetivo al agregar este verbo que es evaluar. Entonces, chequemos qué es la conclusión de esta argumentación. Por tanto, por todo esto que hemos planteado previamente, el objetivo de este estudio es evaluar la influencia de las relaciones intrafamiliares y la resiliencia en la sintomatología depresiva en estudiantes mexicanos de bachillerato. Tenemos aquí entonces el panorama completo en el que hemos establecido que la introducción se compone de tres partes: lo que se sabe sobre nuestra problemática a estudiar, aquello que no se sabe y por lo cual es relevante que nosotros lo realicemos y de lo cual se deriva el objetivo de investigación. Bien, pues hasta aquí este video, aquí las referencias para su consulta. Que estén muy bien, hasta pronto.